Buenas noches, en este apartado vamos a hablar sobre la regulación de nuestra hormona antidiurética. Este es el último video de nuestra serie de videos sobre neurohormona. Entonces vamos a hablar sobre los factores homeostáticos y no homeostáticos que nos van a regular la secreción o la inhibición de nuestra hormona antidiurética. Entonces comencemos con nuestros factores homeostáticos y entonces vamos a decir que la osmolaridad del líquido extracelular va a controlar la síntesis y la secreción de nuestra hormona antidiurética. Entonces recordemos que osmolaridad va a ser la medida por la cual vamos a medir la concentración de plasma o líquido. Entonces vamos a tener que cambios en la osmolaridad nos van a estimular a los osmoreceptores del sistema nervioso central. Y entonces esto va a ocurrir de manera que un aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular debido, por ejemplo, a una deshidratación, nos va a estimular la secreción de nuestra hormona antidiurética. Y entonces esta va a realizar su función de reabsorción de H2O. Entonces vamos a tener que un aumento de la osmolaridad me va a secretar nuestra hormona antidiurética y nos va a permitir la reabsorción de agua. Y de esta manera vamos a poder diluir esa concentración que tenemos en el líquido extracelular. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar la cantidad de líquido extracelular. Entonces, ¿pero qué es lo que queremos decir con esto? Pues que en caso de deshidratación, pongamos por un aumento de la concentración de sodio, o sea, una hipernatremia, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener en nuestro líquido extracelular una alta concentración de sodio, ¿verdad? Esta alta concentración de sodio, recordemos que va a sobreexcitar a nuestro organismo y eso a nosotros no nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos diluir esa concentración. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí va a entrar en juego nuestra hormona antidiurética y va a proporcionar la secreción de agua a el líquido líquido intersticial. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor cantidad de líquido intersticial y entonces se va a diluir y disminuir esta concentración de sodio para llevarla a sus valores normales. ¿Cómo detectamos esto? Bueno, estos valores altos de sodio fueron y estos cambios en la osmolaridad por culpa de las concentraciones de sodio fueron y nos activaron nuestros osmoreceptores. Y estos a su vez activaron la secreción de nuestra hormona antidiurética. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre estas concentraciones, que serían estas que tenemos acá. El umbral osmótico es variable, pero suele oscilar entre 280 y 290 miliosmoles. Un cambio de la osmolaridad en un porcentaje de un 1% es capaz de modificar la secreción de esta hormona antidiurética. Entonces decimos que por lo menos si tenemos una concentración de 360 miliosmoles, esta va a ser una concentración elevada. ¿Y qué vamos a necesitar acá? Nosotros lo que necesitamos es disminuir, o sea, diluir esta concentración. ¿Y qué va a pasar? Vamos a segregar nuestra hormona antidiurética. Pero ¿qué pasaría? Pongamos este ítem, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una concentración de, vamos a decir, 260 miliosmoles? Bueno, entonces vamos a tener una concentración demasiado diluida.
Y entonces, ¿qué vamos a necesitar? Si nosotros tenemos demasiado líquido extracelular, lo que necesitamos es disminuirlo. ¿Y cómo vamos a disminuirlo? Bueno, por medio de la excreción, ya sea vía de orina, sudor. Entonces, ¿qué nos va a permitir que se realice esta disminución de la diuresis? Este aumento de la diuresis, pues nos va a permitir la inhibición de nuestra hormona antidiurética. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a hablar de lo que serían estos factores no osmóticos. Entonces tenemos que estos van a ser factores hemodinámicos que implican cambios en el volumen. Entonces tendríamos cambios en el volumen del líquido extracelular. Muy bien. Entonces, estos cambios se van a dar porque vamos a tener dos tipos de receptores, que es lo que tenemos aquí. Entonces serían dos tipos de receptores. Vamos a tener unos receptores para las variaciones de volumen que van a ser denominados los varoreceptores de baja presión, y vamos a tener unos receptores para las variaciones de presión que van a denominarse los varoreceptores de alta presión. Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar estos varoreceptores? Los vamos a ubicar en los vasoreceptores de baja presión, los vamos a ubicar en las arterias, y en lo que serían en las arterias pulmonares y en nuestras arterias, en nuestras aurículas. Y disculpen, es que no encontraba la imagen. Y nuestros varoreceptores de alta presión los vamos a encontrar en lo que va a ser el seno carotídeo, aquí, y el varoreceptor del callado aórtico, en donde se manejan altas presiones. Entonces tenemos que una reducción del volumen sanguíneo, o sea que si normalmente el volumen sanguíneo tiene que pasar así, pase en menos cantidad, nos va a disminuir la presión que se va a ejercer sobre estos varoreceptores, y esto va a provocar un aumento de la secreción de nuestra hormona antidiurética, para que se produzca una disminución de la diuresis, o sea, para que se deje de excretar líquido por la orina y de esta manera aumenten los valores de la volemia. Muy bien. Y entonces acá decíamos que si tenemos un paciente, por ejemplo, que tengamos un paciente con hipotensión, que recordemos es una tensión sanguínea por debajo de la requerida para el correcto funcionamiento del corazón, donde hay una disminución del volumen de sangre circulante, ¿qué voy a hacer? Si hay una disminución del volumen de sangre circulante, entonces yo voy a tener, yo por medio de la estimulación de mis varoreceptores, que decíamos estaban acá y acá, secreto más hormona antidiurética, la cual va a realizar una vasoconstricción a nivel de las arteriolas. ¿Para qué? Para que se aumente mi presión arterial. Y si yo aumento esta presión arterial, ¿qué voy a hacer? Voy a compensar a mi organismo. Bueno, así terminamos con estos videos. Muchas gracias por su atención.